España en los 70 hubo un boom con la música latinoamericana, lo mismo. Quilapayún, Carlos Mejía Godoy, los de Paracagüina. Sí, ¿no? Estaban todo el mundo. Y yo conocía a muchos. Yo tengo una anécdota absolutamente de locos. Yo estaba en la Peña Tecuicanime, como decía yo. Creo que Tecuicanime sigue existiendo ahí en la colonia Roma. No, en la colonia. Sí, es en la Roma. Creo. Ni me acuerdo. Y llegó un tipo que era empresario y había llevado a México a Soledad Bravo, la venezolana, ¿cómo se llamaba? Un grupo tipo Los Chalchaleros, tipo Quilapayún, y a un par de artistas más. Y entonces nos decidió contratarnos a mí y a un amigo, que éramos guitarristas, para que fuéramos los choferes y representantes de la empresa de representación de artistas y los moviéramos por los distintos lugares. Iban a ir alrededor de la Ciudad de México, Cuernavaca, Guanajuato, etcétera, a hacer sus actuaciones. Y nos ofrecía un dinero razonable y dijimos que sí. Luego me enteré, sí, el tío era abogado, y era un abogado más torcido, pero vamos, más torcido. Tenía embargados automóviles, y esos eran los automóviles en los que movíamos a los artistas. Yo decía, esto es una locura, ¿no? Me acuerdo que me llevé a este grupo de músicos en una combi a Cuernavaca a actuar, en el Casino de la Selva, que era un hotel maravilloso que había en Cuernavaca. Los llevé ahí a actuar, luego llevé a Soledad Bravo, luego para unas cosas que había que hacer me prestó un Mustang 68 con motor V8, que te sentabas y no veías dónde terminaba el auto. Era un motor gigantesco. Arrancaba en tercera como mi Volkswagen en primera, ¿no? Ahora me lo tuve que llevar donde hacían carreras clandestinas en Periférico Sur. Pues tuve que ir a hacer unas carreras ahí para probarlo. Y me acuerdo la última noche de Soledad Bravo ella se quedaba a dormir en Cuernavaca, pero yo tenía que traer el dinero. Y venía en uno de los coches de la empresa y me quedé dormido. Un segundo. Pero cabeceé y cuando levanté los ojos me había metido en un banco de niebla en lo más alto de la carretera Cuernavaca, México. Y eso es que te horrorizas, frenas, empiezas a buscar el arcén con las ruedas delanteras, pones los intermitentes, pones las luces altas, y te pegas a la bocina, avisarle al mundo que por ahí andas, ¿no? Un banco de niebla de estos parecía una sábana blanca frente al parabrisas. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero sí, cuando me di cuenta yo la clase de pillo con el que estábamos trabajando, estábamos horrorizados. Sí, el día que nos pagó, yo no volví a verle el pelo. Jamás en la vida. Y fue esa época en la que venía gente y se movía gente por todos lados. Fue un boom musical interesante, pero que desafortunadamente no tenía recorrido por lo mismo, porque era enormemente endogámico. Entonces yo recuerdo fue un grupo, se llama el ONTA, que trataban de hacer como fusión, ¿no? Entonces era el folclore, pero con algo así de música más moderna y quizás un poco de rock. Uy, había gente que se desmayaba, cómo era posible la pureza, el purismo folclórico. Es bobo. Una de las razones por las que el folclore o el neofolclore británico sobrevivió fue por los grandes grupos de rock folk, empezando por Still Ice Pan, que siguen por allí, que es uno de mis grupos favoritos, y un montón de gente. ¿Cómo se llamaba el otro grupo? Desafortunadamente cantaba Sandy Dennis, que murió muy joven. Ella también anda por allí, Fairport Convention, y un montón de grupos que hacían folk con rock, hasta grupos de la actualidad como Merry Hell, ¿no? Y luego evolucionó hacia el punk celta, que yo es lo que más oigo. Entonces, eso desafortunadamente no pudo ocurrir en América Latina porque, insisto, había una endogamia enorme por parte del folclore y luego pues, el rock era perseguido. Entonces tú no podías estar haciendo fusión musical mientras la policía iba por tus huesos cada vez que tocabas en un hoyo funky.